Pero el PDF de esta clase va a quedar ya disponible, ¿vale? Va a decir clase 2, pero va a tener probablemente una clase y media, o 2 clases, de hecho. Eso para aclararles por si después van a ver la clase y hay cosas que todavía no vemos, pero lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, yo creo que podemos comenzar. No sé si alguien tiene alguna duda antes con respecto a lo que vimos la semana pasada, o comenzamos nomás. Dale nomás, profe. Vale, comenzamos entonces. Vamos igual a hacer como un breve, les voy a hacer un breve recordatorio de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Bueno, aparte de introducir el curso, vimos, o sea, aparte de introducir el curso, empezamos a ver ya contenido teórico. Entonces, lo que vimos la semana pasada fue hablar, básicamente como casi todos los cursos comienzan hablando de cuál es la definición del curso, ¿vale? Entonces, hablamos de qué es lo que era estadística. Y dijimos que en general podríamos decir que la estadística es algo que nos permite entender el mundo que nos rodea. Eso es como un concepto lo más general, sin entrar al detalle, que podemos decir sobre la estadística. Y empezamos a ver conceptos que van a empezar a aparecer y que son la base fundamental de la estadística. Entre ellos, vimos el concepto de variabilidad. Hablamos de que todo lo que nosotros observamos alrededor de nosotros presenta esta propiedad de variación, ¿vale? Todo varía en ciertos aspectos y muchas veces nosotros nos preguntamos el porqué de esa variación. Y la estadística intenta entonces entregarnos herramientas para nosotros poder comprender lo que observamos en nuestro entorno y que varía, ¿vale? Entonces creo que vimos esta imagen donde teníamos un grupo, por ejemplo, de perros, ¿vale? Que claramente se ven que son perros. Hablamos del concepto de homogeneidad. En principio, todos estos individuos son homogéneos en la propiedad de que son una misma especie, ¿vale? Un mismo grupo de individuos que se parecen en algo, que en este caso es que son perros, pero a la vez presentaban muchas propiedades o características que manifestaban entonces esta propiedad de variabilidad de la que estamos hablando, ¿vale? Dijimos que aquí podrían haber múltiples variables que podríamos rescatar, ¿vale? Y aquí viene otro concepto de los que vimos, que era el concepto de variable, y que en cierto modo lo que buscaban estas variables era capturar alguna de estas propiedades que variaban en un grupo de individuos. Entonces, por ejemplo, dentro de este grupo, y esto ya lo hablamos la semana pasada, ¿qué variables podríamos registrar? ¿Se recuerdan eso? ¿Alguna variable que podríamos registrar de acá, de este grupo? ¿Alguien me podría decir? La raza, el tamaño, el color. Perfecto, raza, el tamaño, el color. O sea, está súper claro entonces el concepto de variable y cómo el concepto de variable nos permite estudiar alguna propiedad que nos interese de un grupo de objetos o de individuos, ¿vale? Perfecto. Entonces vimos esos conceptos, variabilidad, homogeneidad, lo que es una variable, y también hablamos de lo que era un dato. Y básicamente los datos son esa representación simbólica de lo que nosotros estamos observando. En este caso, la variable se va a alimentar de los datos que nosotros podemos registrar de cada uno de estos individuos, abordando cada una de estas variables de interés. Entonces, por ejemplo, me han dicho recién la raza. Entonces, de cada individuo vamos a obtener un dato con respecto a la raza a la cual pertenece. Luego, sobre cada individuo vamos a obtener un dato sobre el peso o el tamaño, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, eso era a grosso modo lo que vimos la semana pasada en cuanto a estos conceptos que subyacen a la estadística y que van a ir apareciendo todo el tiempo. O sea, esta es la base del curso. También recordarles que recordemos que estas variables podían ser registradas a través de nuestros sentidos. Obviamente es lo que nosotros percibimos y por tanto son lo que nuestros sentidos pueden registrar, ya sea por el olfato, el tacto, la vista, y que muchas veces también usamos instrumentos para medir estas propiedades o atributos. ¿Ok? Entonces, esos eran como los primeros conceptos que vimos. Y finalmente empezamos a ver propiedades de las variables propiamente tal. Y vimos que existían dos grandes grupos de variables. Por un lado teníamos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas también se lo denominan variables categóricas, usualmente, y a las cuantitativas también se lo denominan variables numéricas. ¿Vale?
dentro de esta clasificación no es simplemente por poner así una clasificación y complejizar todo, sino que las clasificaciones que vimos y que aquí estamos repasando también nos permiten, o sea, tenemos que aprender estas clasificaciones, no de memoria, sino que entender los conceptos, porque luego esas clasificaciones nos permiten, cuando estemos frente a alguna variable en estudio, nos permiten entender qué variable estamos estudiando y qué herramientas estadísticas podemos utilizar para estudiar dicha variable, ¿vale? Por eso es importante entonces conocer tanto el tipo de variable como su escala de medición, que fue la otra propiedad que vimos con respecto a las variables. Entonces, estábamos comentando que existían dos grandes tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas, y estas cualitativas les llamábamos categóricas, y aquí teníamos ejemplos como por ejemplo el estado civil, el partido político, el color de ojos. Y dentro de las numéricas o cuantitativas teníamos las que son discretas, es decir, aquellas que que usualmente resultan de hacer conteo de cosas o individuos, y ahí tenemos ejemplos como el número de hijos, defectos por hora, por ejemplo, en una fábrica envasadora de fármacos, ¿vale? Y variables continuas que resultan usualmente de medir cosas. Y finalmente vimos respecto, o hablamos con respecto a las escalas, ¿vale? Todas las variables tienen una escala de medición, ¿vale? Todas las variables entonces tienen esta propiedad de escala de medición, que también es importante saber para reconocer las herramientas estadísticas entonces que podemos utilizar sobre las variables en estudio. Entonces aquí partimos de la escala que aportaba menos información. Recuerden que las variables también acarrean información que nosotros podemos estudiar. Y estas escalas también nos dan una señal de el nivel de información que poseen las variables en estudio. Entonces teníamos la escala nominal y la ordinal, que eran escalas que se atribuían usualmente a variables de tipo cualitativa. ¿Ok? En la escala nominal en particular, vimos que se caracterizaba porque las categorías de la variable tenían el mismo peso estadístico. Es decir, no estaba una categoría por sobre otra, no podíamos hacer un orden, ¿vale? Y ahí vimos ejemplos como el sexo, podríamos tener una clasificación de hombre y mujer, y ambas categorías pesan lo mismo. También el estado marital, por ejemplo, ¿vale? O el color de ojos, también son variables categóricas con una escala nominal. Y luego vimos la escala ordinal, que a diferencia de la nominal, podíamos ordenar las categorías en base a sus propiedades. Y ahí teníamos, por ejemplo, ¿alguien se recuerda algún ejemplo de variable con escala ordinal? Que podamos ordenar las categorías de la variable. Estaba el estado de salud de poco saludable a muy saludable. Perfecto, Santiago. Claro, el estado de salud podría ser una variable porque tenemos categorías que nos permiten ordenar a un grupo de pacientes, por ejemplo, en función de su estado de salud, de lo menos saludable a lo más saludable, con varias categorías entre medio, ¿vale? Entonces es un buen ejemplo de escala ordinal. Y luego teníamos las otras dos escalas, que eran las de intervalo y razón, que eran para variables de tipo cuantitativa. Y aquí creo que les destaqué mucho que una de las principales cosas que nos permitía, no cosas, bueno, cosas o atributos que nos permitía diferenciar estos dos tipos de escala, era que en la escala de razón existía el cero real o cero absoluto, lo que indicaba ausencia de la propiedad que estemos midiendo, ¿vale? Y ahí teníamos, por ejemplo, una variable como es el peso corporal. Entonces, si hay algo que pesa cero, es como que no existe, ¿vale? Entonces, el hecho que la variable presente un cero y signifique ausencia de la variable o de la propiedad, es una escala de razón. En cambio, la intervalo, el cero simplemente es una convención y ahí vimos ejemplos como la temperatura ambiental, ¿vale? El que exista 0 grados Celsius no es que no exista temperatura. Esos eran entonces los principales conceptos que vimos la semana pasada con algunos ejemplos, ¿vale? Esto era para refrescar un poco la memoria. ¿Estamos claros con eso? Hicieron como un recordatorio, ¿cierto? Con ellos. Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper.
Entonces, sigamos. Ok, el día de hoy vamos a empezar ya a ver de lleno algunas herramientas de la estadística descriptiva, pero voy a remarcar un par de aspectos que nombramos la semana pasada, pero creo que es bueno que volvamos a remarcar que tiene relación con la presentación y el almacenamiento de datos, ¿vale? Es decir, cuando ustedes hacen una planilla, por ejemplo, de datos, cómo deberían estructurarla y en qué formato, pero son unas cositas muy pequeñitas. Y luego vamos entonces a pasar a estas herramientas de la estadística descriptiva. Y en particular vamos a ver las tablas de frecuencias hoy día, que son una de esas herramientas, y estadísticos de tendencia central. La próxima clase yo creo que vamos a ver lo de dispersión y los gráficos, aunque el día de hoy vamos a hablar de los histogramas, que tienen mucha relación con las tablas de frecuencia. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, la semana pasada hablamos de este ejemplo en donde teníamos el caso hipotético de que ustedes entraran a trabajar en una clínica de inseminación artificial y la primera problemática era que tenían 100 potenciales donantes de gametos, ¿vale? Hombres y mujeres, y tenían que hacer un test de calidad de estos donantes. Entonces ahí vimos cómo podíamos ordenar los datos, llegamos a esta conclusión, que una forma efectiva de ordenar los datos era de una manera en lo que se llaman datos rectangulares, en donde teníamos columnas por cada variable y cada fila era una observación. ¿Okay? Esto lo hablamos la semana pasada. Entonces, acá quiero que volvamos a recordar este concepto, y vamos a ver por qué también es importante recordarlo y hacer distinción con lo que vamos a ver hoy día respecto a las tablas de frecuencia, ¿vale? Muchas veces hay una confusión acá. Entonces, lo primero es recordar que, bueno, nuestro curso y mucho de la estadística frecuentista se basa en analizar datos rectangulares, como datos que se pueden estructurar de forma rectangular, a diferencia de otros datos como vimos la semana pasada, que eran, por ejemplo, imágenes o audios, que existen otras herramientas estadísticas para poder estudiar ese tipo de datos. En el caso de lo que vamos a ver nosotros, vamos a ver datos rectangulares, entonces, y una forma de estructurar estos datos rectangulares, cuando digo estructurar me refiero, por ejemplo, si ustedes necesitan hacer un estudio y empiezan a recolectar datos de fuente primaria, eso también hablamos la semana pasada, recuerden que existían datos de fuente primaria, que eran los que recolectaba el investigador para un propósito en particular. Por ejemplo, ustedes haciendo su tesis al final de su carrera, probablemente podrían hacer alguna encuesta o algún estudio en donde necesiten entonces recolectar datos y necesitan almacenarlos. Entonces acá es donde está esta recomendación de almacenarlos de una forma rectangular. Existe este concepto que se llama tidy data en inglés y que está muy en boga en los últimos años, que hace referencia a este tipo de estructuración de datos, ¿vale? Estos tidy data o datos rectangulares, entonces el conjunto de valores asociados a una variable y una observación, que básicamente es lo que acabamos de ver. Es decir, si estamos frente a una tabla de Excel, por ejemplo, y necesitamos almacenar datos, tenemos siempre pensar en qué variables vamos a registrar y cuáles son nuestras unidades de observación. Y en base a eso, entonces nosotros podemos estructurar nuestra base de datos. Entonces siempre vamos a tener que, en las columnas de una planilla Excel, vamos a tener las variables y cada una de las filas van a ser nuestras observaciones. Es decir, partimos con, por ejemplo, individuos encuestados. Cada fila va a ser una persona encuestada y cada columna va a ser una variable que nosotros registramos a través de nuestras preguntas. ¿Ok? Ese era el concepto de tidy data. Y aquí un ejemplo un poco más concreto. Pónganse en la situación de que ustedes necesitan hacer una encuesta en distintas comunas de la región metropolitana, y una de las preguntas, porque pueden haber muchas preguntas en su encuesta, es de cuánto es el número de hijos que tiene cada una de estas familias. ¿Okay? Entonces, si necesitan almacenar la información recolectada a través de estas encuestas, ustedes podrían utilizar este concepto de tidy data o datos rectangulares, ¿vale? Esto también se le va a llamar raw data o datos crudos. Van a ser los datos a la más mínima escala a la cual ustedes las podrían tener. Y ahora vamos a ver
como un paralelismo. Pero básicamente lo que ustedes observan acá entonces es que cada columna es una variable. En este caso tenemos un código que identifica a la familia que fue encuestada. La respuesta a una de las preguntas, que era el número de hijos, y por tanto con ello confeccionamos la variable número de hijos. Como pueden acá es esta columna, como lo pueden ver. Y otra variable podría ser la comuna donde estaba esta familia encuestada, ¿vale? Y ahí también es otra observación. Entonces tenemos columnas variables y eh, filas observaciones. A ver, aquí un ejemplo como para poder entender esto de lo de raw data. Recuerdan que el año cuando comenzó la pandemia hubo muchas críticas al gobierno respecto a la forma en que entregaban los datos sobre la pandemia, sobre el COVID. ¿Recuerdan esas polémicas que hubieron? ¿Alguien le suena o lo escuchó en los medios de prensa o algo Sí, así? profe. Y ¿Sí? profe, Vale. Esa polémica básicamente tenía que ver con esta situación o este concepto de datos crudos, ¿vale? Lo que sucedía en ese momento, bueno, había muchas más cosas, pero un ejemplo en particular que podríamos dar es, por ejemplo, que el gobierno entregaba los datos con respecto a los casos de COVID, pero agregados, ¿vale? Entonces, lo contrario a datos crudos son datos agregados. ¿Y qué significa tener datos agregados? Significa que los datos, en cierta forma, los datos crudos han sido trabajados. Es decir, se ha hecho alguna operación matemática para presentarlos de forma agregada. Y, por ejemplo, se presentaban los casos de COVID a nivel de comuna. Es decir, en tal comuna hubieron tantos casos, en tal comuna tantos casos en una semana. Esos son datos agregados. Mientras que los datos crudos podrían haber sido los individuos, es decir, las personas, con la fecha de cuando se contagiaron, la fecha de toma de exámenes, la dirección donde vivía, ¿vale? Estoy hablando de propiedades como muy igual, muy sensibles. No podemos tener, obviamente, acceder a esta información porque es información sensible, conocer cada persona que tiene COVID, dónde vive, etcétera, etcétera. Pero esos serían los datos crudos, los datos a una escala más fina que podríamos tener, ¿vale? En cambio, los agregados eran los números de casos por comuna. ¿Se entiende la diferencia entre datos crudos y agregados? profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, o sea, básicamente se supone que los datos crudos son muy específicos y los agregados son más macro. Exacto, más generales, exacto, eso es. Entonces, por eso mismo, los datos crudos tienen la facultad de que nos pueden entregar mucha más información, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, esta misma planilla que ustedes ven acá, respecto a las encuestas que se le hicieron a las familias, podríamos tener la misma planilla, pero presentada por comunas. Entonces, en la comuna de Renca, las familias tienen 4 hijos en promedio. En la comuna de La Florida, 5 hijos en promedio. Entonces ahí perdemos información porque estamos promediando el número de hijos y no tenemos una resolución tan fina. Entonces, ello limita toda la información que a futuro podríamos extraer a partir de estos datos. Esa es la gran diferencia, así que perfecto esa analogía. Como los datos crudos entonces son la escala más fina, los datos agregados son más macro, ¿vale? Esa es la diferencia. Y otro concepto acá, y también relacionado a, por ejemplo, los datos que nos comparte el gobierno, nosotros tenemos una ley, quizá, no sé si lo conocen, pero existe una ley de transparencia. Todas las entidades del Estado se rigen por esta ley de transparencia y básicamente hace referencia a que cualquier ciudadano puede solicitar información a cualquier entidad del gobierno o del Estado, ¿vale? Entonces podríamos nosotros eventualmente hacer una solicitud al Instituto de Salud Pública pidiendo todos los fármacos que han sido aprobados para uso en Chile en el año 2020. Por ejemplo, podría ser un tipo de información que podrían solicitar y todas estas entidades están obligadas a compartir esos datos, ¿vale? Y eso es lo que se llama datos de gobierno abierto y viene del concepto de datos abiertos, ¿ok? Este concepto de datos abiertos fue acuñado por Tim Berners-Lee, que es el creador de la web, ¿vale? Él es un estadounidense que todavía está vivo
y él acuñó este concepto de datos abiertos, y existe algo importante con respecto a datos abiertos que tiene relación con el formato de almacenamiento de los datos, ¿vale? Entonces, en función del formato de almacenamiento, se le da o se dice que los datos son de mayor o menor calidad. Entonces tenemos formatos de almacenamiento como los PDF. ¿Conocen los documentos PDF? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Vale, entonces ustedes eventualmente podrían pedir entonces alguna información a alguna entidad de gobierno, y muchas de estas entidades usualmente comparten los datos en un PDF, ¿vale? Y usualmente son datos agregados. Entonces, la calidad de esos datos es muy mala en función de esta escala. Y también es mala, ¿y por qué solo es mala? O sea, ¿qué significa que sea mala la calidad de los datos en esta escala? Quiere decir que nosotros no podemos, o se nos dificulta mucho utilizar esa información para algo que queramos realizar, por ejemplo, algún estudio, ¿vale? Entonces, el almacenar datos en formato PDF y agregado es lo más malo que podríamos hacer en términos de datos abiertos. Una información muy general. Exacto, información muy general, y a la vez, como está en un PDF, y el PDF es básicamente una imagen, nosotros si quisiéramos usar esos datos para cruzarlo con otros datos, por ejemplo, deberíamos que redigitalizar todos esos datos. Entonces es engorroso, pierdes tiempo, ¿vale? Entonces por eso es de tan mala calidad compartir datos en PDF. Un segundo formato, y yo creo que este sí lo conocen, son los XLS, ¿cierto? Bueno, también el PDF lo conocían, pero el XLS, ¿conocen esta extensión? Archivos. No, Yo profe. no. ¿No? ¿Alguien lo conoce? Yo creo que sí lo conocen, solo que no se han percatado. Pero los XLS son planillas que se obtienen a partir de Excel. Sí, Excel, ahí Nicolás lo conocía. Excel, exacto. Si ustedes almacenan datos en un Excel y guardan el archivo, la extensión es .xls, ¿vale? Y esto quizás es lo más utilizado. Casi todo el mundo utiliza Excel, en entidades del Estado también se utiliza Excel. Y en este caso se dan 2 estrellitas de calidad. ¿Y por qué? Porque el Excel es un programa, un software de Microsoft, y Microsoft es un programa pago. Es decir, que existen ciertas limitaciones de patente. O sea, yo creo que la mayoría tiene Microsoft, ya sea pirata o porque la universidad tiene alguna licencia, pero son programas pagos. Entonces, si uno almacena datos en XLS, para poder abrirlos necesitas tener Excel, es decir, necesitas haber pagado a Microsoft para poder tener ese programa, ¿vale? Entonces, por eso no es el formato óptimo, porque existen también software, que la idea es ver algún software estadístico abierto durante el curso, voy a intentar que lo hagamos, como por ejemplo R, que es un programa estadístico de licencia abierta, cualquiera lo puede descargar y usar sin pagar, ¿vale? Y si bien R puede leer también XLS, eventualmente si ustedes no tienen dinero y necesitan saber entonces herramientas, ¿vale? Entonces por eso XLS no es tan adecuado. Existe un tercer grupo, un tercer tipo de formato digital para almacenar datos, que es CSV, ¿vale? Y vamos a llegar solo hasta acá, pero es importante porque esto es lo más típico que ocurre en almacenamiento de datos. El CSV es preferido, tiene mayor calidad, porque son datos, la sigla significa comma separate values, como valores separados por coma, ¿vale? En inglés. Y es básicamente una planilla de formato abierto. Cualquier software lo puede leer. Lo puede leer en un Excel, lo puede leer cualquiera, sin necesidad de pagar, ¿vale? Y esos archivos básicamente es como tener una base de datos, pero que cada valor está separado por un punto y coma o una coma, y cada salto de línea va a ser una fila, como si estuviéramos hablando de Excel. Y como les comento, se pueden abrir en Excel también, ¿vale? Entonces, uno puede generar archivos con esta extensión trabajando en Excel, ¿vale? Ahí cuando uno pone guardar como, da la opción de formatos CSV. Una de las ventajas también de CSV es que si lo comparamos con XLS, los mismos datos van a pesar menos en CSV que en XLS. ¿Ok? Entonces, por eso es un formato bastante preferido. Los otros dos formatos son formatos ya más enriquecidos, que tienen relación con datos en la web,
y la capacidad de estar ligados a otras bases de datos, ¿vale? Pero no vamos a entrar en esos detalles porque ya es como más de programación. Pero sí, estos tres son los más comunes como de uso, ¿vale? De uso más común, y dentro de los tres el más adecuado en cuanto a calidad para compartir información, entonces CSV. La próxima clase vamos a hacer una actividad y les voy a ir mostrar, vamos a ver cómo desde una XLS podemos generar un CSV y eventualmente lo podemos leer en algún software estadístico, ¿ok? Y se los comento porque no está en el contenido del curso, pero yo sé que muchas veces se van a enfrentar a esto, sobre todo cuando en sus primeros años laborales, de repente se van a enfrentar con un archivo CSV y no van a saber qué es, y básicamente eso es lo que significa, ¿vale? Un archivo separado por comas. Entonces, esos eran como los puntitos que quería remarcar con respecto al almacenamiento de datos y los formatos de datos, en este caso datos digitales. Obviamente todos los datos digitales en principio también vienen de planillas, las típicas planillas que se usaban antes en papel, ¿vale? Que también son un mecanismo importante de guardar información, pero hoy en día casi todo está digital, ¿vale? Entonces esto es como las típicas extensiones digitales para almacenar datos, y recuerden también esta estructura sugerida para confeccionar bases de datos, la de datos rectangulares o tidy data. Y vamos a volver a esto ahora en un momento para hacer esta distinción con las tablas de frecuencia, que es una de las primeras herramientas estadísticas que vamos a ver. Y aparte de eso vamos a ver entonces estadísticos de tendencia central. Recuerdan que la clase pasada dijimos que, ustedes mismos llegaron a esa conclusión, uno de los primeros análisis que podríamos hacer de un conjunto de datos era ordenarlos, ¿vale? Entonces, si nosotros ordenábamos un set de datos, por ejemplo, del menor a mayor valor, ya empezábamos a hacer nuestro primer análisis. Entonces, la semana pasada, en estos test de calidad de los donantes de la clínica de inseminación, si ordenábamos los datos, podíamos ya ver que existían algunas personas que tuvieron muy bajo puntaje en la calidad del test, y solo unas pocas muy alto, ¿vale? Ninguno llegó al puntaje máximo. Y también veíamos que había un set de personas que repetían el mismo puntaje. ¿Okay? Sin embargo, eso no siempre es tan así. O sea, muchas veces nos enfrentamos a variables que son mucho más complejas que esas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso les pongo un set de datos que podrían ser las notas de los estudiantes del curso de bioestadística del año pasado. Entonces, si yo quiero analizar este set de datos, ya se me complejiza todo, ¿vale? Porque son muchos datos, es muy tedioso, voy a perder mucho tiempo ordenándolo de mayor a menor y viendo lo que veíamos en la planilla anterior. Entonces, aquí es donde son útiles estas herramientas de las estadísticas descriptivas, como las tablas de frecuencia que vamos a ver hoy día, ¿vale? Entonces, estas herramientas de la estadística descriptiva lo que nos permiten es organizar, resumir, darle sentido a un grupo de datos de forma informativa. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, estas herramientas que vamos a ver hoy día nos permiten estudiar una variable en particular. Recuerden, una variable, o sea, se aplican al estudio de una variable, como por ejemplo el set de notas de los alumnos de estadística del año pasado, o la calidad de estos donantes de nuestra clínica de inseminación artificial, ¿vale? Entonces nos permiten organizar, resumir y empezar a darle sentido a la variable en estudio, ¿ok? Entonces, como les decía, teníamos herramientas de la estadística descriptiva como son las tablas de frecuencia y los gráficos, ¿vale? Y estos estadísticos de tendencia central, que yo sé que los han usado, ¿vale? Como por ejemplo el promedio, que también entonces son herramientas de la estadística descriptiva que nos permiten entender una variable particular. Entonces, bueno, simplemente recordar eso, que vamos a ver hoy día una de las primeras herramientas de la estadística descriptiva, que son las tablas de frecuencia, y vamos a ver también los histogramas, ¿vale? Que son los primeros gráficos que vamos a ver, que se asocian a las tablas de frecuencia. Están muy relacionados y vamos a ver por qué.
básicamente, bueno, no, vamos a ver, cuando lleguemos les digo que son los histogramas, pero están relacionadas a las tablas de frecuencia. Y dentro de los estadígrafos, vamos a ver medidas de tendencia central en la clase de hoy día, que son la media, la mediana y la MOVA. ¿Han escuchado hablar de estos, no? Sí, Sí, profe. pero Sí, no me acuerdo mucho. Pero han escuchado, vale. Por ejemplo, la media es el típico promedio. O sea, sacar un promedio es usar una herramienta de la estadística descriptiva. Entonces, básicamente son cosas que ustedes han usado, pero ahora, desde hoy día, van a saber entonces que esas herramientas que han utilizado, como el promedio, son herramientas de la estadística descriptiva que nos permiten entonces estudiar una variable en particular, ¿vale? Entonces hoy día tienen pueden encasillar dónde está esto de el promedio, la media, etc. Entonces, como les comentaba, la primera herramienta son las tablas de frecuencia. Básicamente, las tablas de frecuencia lo que nos ayudan es a entender, o sea, primero a ordenar una variable y vamos a, con este orden, representar numéricamente la distribución de esa variable. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de otro concepto que es distribución de la variable. Básicamente, la intención acá es, cuando estamos frente a una variable en estudio o de interés, como puede ser la calidad de los donantes en la clínica de inseminación artificial o las notas de los estudiantes, yo necesito entonces ordenar y poder entender la variable a través de la característica de su distribución. Entonces, la tabla de frecuencia nos permite comprender más o menos su distribución, cómo se presenta esta variable, ¿vale? Y esto lo hace a través de las frecuencias de distribución de la variable. ¿Y qué es la frecuencia de distribución de la variable? Lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí les puedo dar un adelanto. Por ejemplo, recordemos ese ejemplo que vimos recién respecto a encuestar familias de la región metropolitana preguntándole por el número de hijos, ¿vale? Entonces la variable en estudio sería número de hijos, ¿ok? Para ver si están atentos, ¿qué tipo de variable sería número de hijos de la clasificación que vimos de la semana pasada? ¿De qué tipo sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa porque es número. Perfecto. ¿Y qué escala? ¿Se acuerdan de la escala? ¿Son? ¿Ah? ¿Razón o intervalo? La intervalo Razón, ¿por porque qué? si hay cero, no hay. Es ausencia de la variable. Perfecto, de razón. Súper bien. Están súper atentos entonces. Entonces, si yo quiero estudiar esa variable, puedo utilizar una tabla de frecuencias a través de la distribución de las frecuencias de la variable. Entonces, pongámonos en la situación de que... no, pero ahí podríamos avanzar ya a la siguiente. ¿Cómo se compone una tabla de frecuencias? ¿Vale? Primero, la primera columna de una tabla de frecuencia está constituida por algo que se llama XY. Estas denotaciones matemáticas de repente cambian entre los textos, ¿ok? Pero básicamente la primera columna es respecto a los valores que puede tener la variable. Entonces, en este caso se habla de XY y los valores que puede tener la variable, en este caso en particular, número de hijos, son 1, 2 o 3 hijos, ¿vale? Es decir, la gente nos respondió que tenía 1, 2 o 3 hijos, nada más. Fueron los 3 números que nos dijeron nuestros encuestados, ¿ok? Entonces, eso es el primer componente de XY. Los posibles valores que adquiere la variable, ¿ok? Entonces, el primer componente es la frecuencia absoluta. Y acá se denota con NI minúscula, perdón. Y la frecuencia absoluta la frecuencia absoluta hace referencia para cada uno de los valores de XY. Y básicamente hace referencia al número de veces que ese valor, es decir, este XY, en este caso un hijo, se repite en el conjunto de datos, es decir, en la variable, ¿vale? En este caso en particular, ¿qué quiere decir que un hijo tiene una frecuencia absoluta de 32? Significa que 32 familias nos dieron como respuesta a la pregunta ¿cuántos hijos tienen? Un hijo, ¿vale? Eso significa. Y así para los distintos XY.
Entonces, en el caso de 2 hijos, la frecuencia absoluta es 22, lo cual quiere decir que 22 familias nos dijeron que tenían 2 hijos. Y para 3 sería 15 familias. Entonces, ¿se entiende lo que es frecuencia absoluta de X, Y? Sí, profe. Vale. Y aquí es importante que hagan el ejercicio mental de imaginarse los datos crudos, ¿vale? Entonces, esto sería, si consideran solo estas 2 columnas, ya sería lo que se llaman datos agregados, ¿vale? En cierto modo, hay un procesamiento matemático de una variable, pero la variable, si la variable número de hijos, si la tuviéramos en una planilla de datos crudos, se vería como esta, ¿ok? Donde tenemos una columna con las familias encuestadas y las respuestas que nos dieron. Entonces es súper importante que ya hagan esa distinción, ¿ok? Profe, discúlpeme, Sí. ¿me podría repetirlo, por favor? Lo de que sí. Los componentes de la tabla de frecuencia o la distinción. La distinción, por favor. Ah, vale. Sí, no hay problema, mira. O sea, básicamente la tabla de frecuencia es una herramienta que ya nos permite hacer estudio de una variable, ¿vale? Entonces, en este caso, yo les estaba comentando cómo se compone o se construye una tabla de frecuencia, ¿vale? Entonces dijimos que el XY son todos los valores posibles que puede tener la variable en estudio. Y la frecuencia, las veces que se repite ese dato dentro del conjunto de datos, es decir, dentro de la variable. Entonces, la gran distinción que hay que hacer es que esto se puede considerar datos agregados, ¿vale? Una planilla con datos agregados porque ahí hay un resumen de la información. Pero los datos crudos, los datos a esta más fina escala, se podrían ver como estos, ¿vale? Es decir, donde cada familia te dijo, esta familia te dijo que tenía un hijo. La A55 también te dijo que tenía un hijo, ¿vale? Y, perdón. Y así varias otras fueron respondiendo que tenían un hijo. Entonces la variable en estudio es número de hijos. Si a esta variable le aplicamos esta herramienta de tabla de frecuencia, la podemos resumir con una tabla de frecuencia, ¿vale? Entonces estos serían los datos crudos o raw data y los otros serían datos agregados. Una tabla de frecuencia sería un ejemplo de datos agregados. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito más ahora? Sí, profesor. Gracias. Vale. O sea, si tú quisieras construir esta tabla manualmente, tendrías que ir a la anterior, la que les mostré recién, y contar cuántas familias dijeron que tenían un hijo. Entonces ahí tendría que 32 familias. Esa sería la frecuencia absoluta. Es decir, las veces que se repite ese valor, en este caso un hijo, en la variable. Y así sucesivamente. ¿Ok? Mucho mejor. Gracias. De nada. Ok, el segundo componente de una tabla de frecuencia es lo que se denomina frecuencia absoluta acumulada y se denota con un N mayúscula, NI, ¿vale? N mayúscula I. Y la frecuencia absoluta acumulada, acá está, de un valor XY, es decir, para cada uno de los valores de la variable, posibles de la variable, la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a XY. ¿Qué significa eso en otros términos? O sea, es la frecuencia absoluta acumulada para un hijo es la suma de los valores menores o iguales a XY, de las frecuencias absolutas. Es decir, la suma de los valores menores no existen o iguales, 32. Entonces, por eso la frecuencia absoluta acumulada para 1 es 32. Para 2 hijos, la frecuencia absoluta acumulada entonces sería la suma de los valores de la frecuencia absoluta menores o iguales que XY. Entonces, sería la suma de estos dos, 30, 54. ¿Y qué significa eso? ¿Vale? Más que aprendérselo de memoria. Bueno, eso es como lo obtienen, sumando las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales. ¿Pero qué significa? Eso significa que 54 familias dijeron que tenían 2 hijos o menos de 2 hijos. ¿Vale? Entonces es como una forma de ya ir resumiendo esta variable y poder tener una idea de cómo es la distribución de la variable. A eso se refiere entonces la distribución de la variable. Yo puedo saber entonces de todas las familias encuestadas, con la frecuencia absoluta acumulada, puedo decir que 54 familias tuvieron 2 o un hijo.
Sin embargo, esto te dice que 22 familias tuvieron 2 hijos, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Y lo mismo para 3 hijos, o sea, la frecuencia absoluta acumulada es la suma de los valores de la frecuencia absoluta menores o iguales al valor de x. Entonces, si yo sumo todo esto, me da una frecuencia absoluta acumulada de 69, y básicamente lo que dice es que 69 familias tuvieron 3 o menos hijos. Y eso en este caso, equipara que el total de encuestados, aquí tenemos el n total, ¿vale? Tienen 3 o menos hijos. ¿Ok? ¿Se entienden estos dos componentes de la tabla de frecuencia? La frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Sí, profe, se profe. entiende. Sí, Ok. Y también se entiende o sea, también es importante, aparte de cómo calcularlo, cómo obtenerlo, es importante que ustedes lo interpreten, ¿vale? Entonces ya, si nosotros ya tuviéramos, imagínense, aquí tenemos, cuando digo N69, significa que 69 familias fueron encuestadas. Entonces yo, si tuviera los datos crudos, tendría 69 filas, ¿vale? Cada una de las filas son una familia y me dijeron un número de hijos. Entonces, con esta tabla de frecuencia, yo ya empiezo a entender la distribución de la variable número de hijos. Entonces me puedo dar cuenta, por ejemplo, que más de la mitad de los encuestados, en este caso 54, tienen 2 o un hijo, ¿vale? Y muy pocos tienen 3 hijos, solo 15. O sea, la menor parte de las familias tienen 3 hijos. Entonces ya no empezamos a entender esa variable dentro del universo de encuestados. Para eso sirve. ¿Ok? Luego están otros dos componentes que son las frecuencias relativas, ¿vale? Y son la frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Básicamente son los primeros dos componentes, pero expresados en términos de proporciones, ¿vale? Proporciones con respecto al total. Cuando digo respecto al total de observaciones que están consideradas en la variable, en este caso 69 familias. Entonces, la frecuencia relativa, primero, se obtiene al dividir la frecuencia absoluta para xy por el total, por n mayúscula. Entonces, 32 dividido 69 me da 0,46, ¿vale? Entonces, la fracción del total de encuestado que nos dijo que tenía un hijo. Para 2 lo mismo, sería el FI, o sea, la frecuencia relativa de 2 hijos sería 0,31, que se obtiene de dividir 22, la frecuencia absoluta, del total. Entonces, 22 familias de las 69 tienen 2 hijos, y eso me da 0,31. Y lo mismo para 3 hijos, ¿ok? Cuando hablamos de proporciones, recuerden, esto es de cálculo, ¿vale? De matemática, no sé si tuvieron cálculo o matemática, pero básicamente las proporciones van de 0 a 1. Como estamos hablando de proporción con respecto al total, también podemos hablar de porcentaje, ¿vale? Entonces, no, ahí me estaban justo preguntando eso. 0,31 es la proporción, pero yo lo puedo llevar a porcentaje si lo multiplico por 100. Es decir, si lo multiplico por 100, yo puedo decir que 31% de las familias encuestadas tuvieron 2 hijos, ¿vale? Lo mismo para el 46. Podría decir que el 46% de las familias encuestadas tuvieron un hijo. Y lo mismo para 3 hijos, ¿vale? El 21%. Y acá hay un 1, porque es el total de encuestados simplemente, ¿vale? Si uno lo multiplico por 100, me da 100, es decir, el 100%. ¿Se entiende entonces la frecuencia relativa y lo que significa? ¿Sí? Ok. Y finalmente la frecuencia relativa acumulada, al igual que la frecuencia relativa, es como el complemento de la frecuencia absoluta acumulada, pero expresada en proporción, ¿vale? Y ustedes la pueden básicamente, la pueden interpretar de la misma forma que la frecuencia absoluta acumulada, pero hablando en términos de proporciones, como está escrito acá, o en porcentaje si lo multiplican por 100, ¿vale? Entonces aquí puedo decir que el 78% de las familias encuestadas tuvieron 2 hijos o menos, o el 46% de las familias encuestadas tuvieron un hijo o menos, ¿vale?
y el 100% tuvieron 3 o menos hijos. Y aquí básicamente lo que le estoy dando es las definiciones un poco más, como más formales. Entonces, ¿se entiende cómo está compuesta una tabla de frecuencias? Profe, ¿me puede explicar de nuevo lo de la frecuencia relativa acumulada? Por fin. Sí, claro, no hay problema. Entonces, el último componente era la frecuencia relativa acumulada. Cuando hablamos de relativo, piensen siempre que vamos a hablar en términos de proporciones, entonces, ¿vale? Es relativo a algo. En este caso, relativo al total de observaciones de la variable. Entonces primero, el cálculo es la frecuencia relativa acumulada, o sea, perdón, la frecuencia absoluta acumulada, que es la n mayúscula, partido por el total. Entonces, para cada valor de i, para obtener la frecuencia relativa acumulada, tengo que dividir su frecuencia absoluta acumulada por el total de observaciones. Y eso me da estas proporciones. Para interpretarlo, básicamente se interpreta igual que la frecuencia absoluta acumulada, solo que ahora vamos a hablar en términos de porcentajes o proporciones. Entonces, el valor de frecuencia relativa acumulada para x y 1, es decir, para un hijo, es de 0,46, lo que significa que un 0,46 o un 46% de las familias encuestadas nos dijeron, tienen un hijo o menos, ¿vale? Porque es la relativa acumulada. Lo mismo para 2 hijos, o sea, la frecuencia relativa acumulada para el valor xy de 2 hijos es de 0,78, lo cual lo obtuve al dividir la frecuencia absoluta acumulada del total, y lo que significa es que el 78% o el 0,78 de las familias encuestadas tienen 2 hijos o menos. ¿Se entiende un poquito más ahí? Ya, profe, entendí. Sí, Sí, súper. Gracias. Ya, vale, súper. De nada. Entonces, haciendo como una recapitulación. No, espera, no, más de la recapitulación viene después. Antes, lo que acabamos de ver es una variable cuantitativa discreta, ¿vale? Que puede tener solo 3 valores, es decir, el número de hijos, en el caso anterior, que eran 69 familias encuestadas, tomaba los valores de 1, 2 o 3 hijos, ¿vale? Es una variable bastante fácil de abordar, es decir, para construir la tabla de frecuencias podemos poner entonces todos los posibles valores que toma la variable, que son 1, 2 o 3 hijos, y confeccionar nuestra tabla de frecuencias. Y es súper sencillo. Pero no siempre ocurre eso. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, frente a una variable cuantitativa con escala continua, por ejemplo, el peso de los estudiantes del curso del año pasado, ¿vale? Recuerden que era... O las notas, volvamos con ese ejemplo, de hecho, porque es el que voy a usar. Las notas de los estudiantes del curso de estadística del año pasado, que les mostré recién esa tabla con muchos valores, entonces pueden ir una escala del 1 al 7, pero es una escala continua, porque puede haber un 1.2, un 2.3, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, cuando estamos frente a esa situación, donde los posibles valores de la variable son múltiples, lo que se hace es construir una tabla de frecuencias, pero determinando intervalos, ¿vale? Se determinan los intervalos, se cuenta el número de eventos dentro de cada intervalo y luego se determina la densidad, que básicamente es como tener las frecuencias relativas. A ver. Es bueno verlo. Vamos a saltar directo acá para que lo puedan ver, ¿vale? Entonces les comentaba que para construir una tabla de frecuencias, cuando tienen una variable de tipo cuantitativa con escala continua, donde los posibles valores de las variables pueden ser muchos, lo que hay que hacer entonces es determinar intervalos. Entonces, frente a la variable notas del curso de estadística para 100 alumnos, 100 estudiantes del año pasado, para yo construir esa tabla de frecuencias, entonces debo confeccionar estos intervalos. Entonces, por ejemplo, acá los valores de x, y van a estar constituidos por intervalos que pueden ir del 1 al 1,5. O sea, notas del 1 al 1,5, notas del 1,5 al 2, y así sucesivamente hasta llegar al 7. ¿Vale? Entonces son intervalos de nota, es decir, son los potenciales valores que puede adquirir mi variable.
Luego yo les decía que había que contar los números de eventos dentro de cada intervalo. En este caso, el número de eventos dice relación con el número de estudiantes que obtuvieron esas notas. Entonces, en este caso, yo podría contar dentro de esa gran planilla y decir que 2 estudiantes están entre notas de entre 1 y 1,5. 9 estudiantes obtuvieron notas entre 1, 5 y 2. Y así sucesivamente, ¿ok? Hasta llegar al 7. Es decir, acá podría contar que 0 estudiantes obtuvieron entre un 6,5 y un 7. ¿Ok? Y un tercer componente, esto es lo que, a ver, anteriormente esto es lo que se llamaría XI minúscula, y esta sería la frecuencia absoluta. Los eventos que aquí les pongo sería lo mismo que la frecuencia absoluta, es decir, el número de eventos que ocurren dentro de la variable. ¿Ok? Y el tercer elemento acá hace referencia a densidad, y es lo que llamamos antes proporciones, ¿vale? Lo podemos expresar en proporciones. Por ejemplo, 2 alumnos de 100 están entre la escala del 1 y el 1,5, y eso es 0,02. Lo mismo para 9. 9 alumnos de 100 están entre la escala del 1,5 y el 2, y eso es 0,09. Y así sucesivamente. Ahí pasando a porcentaje, ¿cierto? Claro, o sea, esto sería en proporciones. Si tú lo quieres pasar a porcentaje, deberías multiplicarlo por 100. Entonces, aquí sería 2%, 9%, 31%, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Entonces, básicamente, esta escala, los valores absolutos, es para mostrarles lo mismo. Los eventos que hablamos en esta escala son los valores absolutos, es decir, la frecuencia absoluta, y los valores relativos serían la frecuencia relativa o la densidad, ¿vale? Para esta variable, en este caso variable cuantitativa de escala como continua. Entonces, histogramas, lo que les decía, los histogramas están íntimamente relacionados a las tablas de frecuencia, porque básicamente un histograma es una representación visual de la frecuencia absoluta o los eventos que se observan dentro de la variable. ¿Ok? En este caso, acá les estoy presentando un histograma de las notas de los 100 alumnos. Esta sería la representación visual de esta tabla de frecuencias, ¿vale? Los eventos, le estoy presentando los eventos y la densidad, y las notas, ¿vale? Entonces podríamos, el histograma, ¿cómo se compone? El eje horizontal, este es lo que se llama eje X, que aquí en este caso estamos representando las notas del 1 al 6, que son todos los posibles valores que puede tomar mi variable, es decir, la variable notas del curso de estadística del año pasado, ¿ok? Notas del 1 al 7, perdón, pero acá está representado hasta el 6. Y la frecuencia, en este caso, sería el número de eventos dentro de cada intervalo. En este caso, número de estudiantes que obtuvieron esas notas, ¿vale? Esto es lo que se denomina eje Y, en este caso. Y aquí estoy representando la frecuencia, que sería la frecuencia absoluta, ¿vale? Entonces, ¿cómo leo esto? Básicamente aquí podría decir que un alumno está entre una nota de 1 y 1,5, por ejemplo. Aquí casi 10 alumnos, probablemente 9, están entre la nota de 1,5 y 2. Y aproximadamente 32 alumnos tienen una nota entre 2 y 2,5, ¿vale? Y así sucesivamente. Y acá estoy representando lo mismo, pero expresado en densidad, es decir, en proporciones. Lo cual también lo puedo llevar a porcentajes, recuerden si lo multiplico por 100. Entonces, básicamente es lo mismo. Por ejemplo, para hacerlo más rápido, ¿no? Podría decir que existen un 31%, aproximadamente 32%, de alumnos que tienen tienen nota entre 2 y 2,5. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando estoy presentando las frecuencias absolutas, yo digo que tengo el total de las observaciones, que en este caso son 100, ¿vale? 100 estudiantes, esa sería la frecuencia. Es decir, son 100 observaciones. Y acá estoy hablando de 1 porque está expresado en proporción, como densidad. O de 100% si multiplico ese 1 por 100. ¿Se entiende entonces un histograma como yo lo puedo repasar
Esta tabla de frecuencia, ¿cómo la puedo representar como histograma? Sí, profe. ¿Sí? Vale, yo soy catete y les pregunto sí para que me digan sí, porque si no, lo explicamos de nuevo. Está bien. Ok. Entonces, las tablas de frecuencia en general se emplean para resumir una variable, como estábamos viendo, para estudiar una variable. Y usualmente cuando tienen que confeccionar una tabla de frecuencias para una variable de tipo cuantitativa y necesitan entonces confeccionar intervalos, esos intervalos usualmente tienen la misma amplitud, ¿vale? Es decir, siempre son de 5 en 5 o de 10 en 10. Y eso depende de la variable que ustedes estén estudiando, ¿vale? No hay una regla preconcebida para decirles a ustedes tienen que hacer intervalos entre 10 y 10 o 5 y 5. Hay por ahí algunas fórmulas, pero en general se dice que uno determina eso arbitrariamente en función de la variable que está estudiando, ¿vale? Entonces los intervalos son arbitrarios y van a variar dependiendo de la información que ustedes quieren enfatizar con respecto a la variable en estudio. Y ahora veamos un ejemplo. Esa misma información que yo tenía antes, que les mostraba de los 100 alumnos con sus 100 notas, ¿vale? Lo podría representar con esta tabla de frecuencias, perdón. Adelante. Con esta tabla de frecuencias, donde el intervalo ya no lo voy a representar en números, sino que en si reprueban o aprueban, en donde si reprueban van a ser alumnos que tienen escala de nota de 1 a 3.9, 3.99, y los que aprueban son aquellos que tienen entre 4 y 7. Entonces yo puedo representar ahora esa misma variable, esas notas, pero con este tipo de tabla de frecuencia. Entonces aquí los eventos serían los que reprueban 90 alumnos y los que aprueban son 10 alumnos. Y si lo presento en densidad, 90 de 100, 0,90 o 0,9, y 10 de 100, 0,10. Si los multiplico por 100, 90% reprueban, 10% aprueban. Entonces, como pueden observar, esto es absolutamente arbitrario y espero que no. Acá en el chat dicen sí, que fin de semestre va a ser así. La idea es que no sea así. Entonces, como pueden ver, la misma variable se puede presentar de distintas formas en función de lo que ustedes necesiten presentar. Entonces, por ejemplo, yo podría preferir esta tabla si quiero hacer una presentación y concentrarme en que la mayoría reprobó, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, como pregunta, estas dos tablas tienen los mismos datos. ¿Cuál tabla aporta más información? ¿Y por qué? ¿Qué dicen ustedes? La de la izquierda, ¿por qué es más específica? Perfecto, más específica, está más detallada. Tiene información en una escala más fina, ¿vale? Entonces, los dos son ejemplos de datos agregados, pero la tabla de la izquierda justamente, como presenta información más fina, nos entrega más información, ¿ok? Así que perfecto. Entonces, básicamente es para que, o sea, la idea o el mensaje principal acá es que la confección de las tablas de frecuencia, cuando están frente a una variable de tipo cuantitativa, la creación de estos intervalos es absolutamente arbitraria y va a depender de lo que ustedes quieran mostrar. Entonces, eventualmente este detalle puede ser importante para un público, pero quizás este no. Por ejemplo, si ustedes están no sé, dando una presentación respecto a todos los varios cursos, no van a presentar muchas de estas tablas, quizás podrían presentar estas que son más concretas y dicen rápidamente lo que quieren mostrar. Pero esta otra podría ser más adecuada para otra situación en donde se están siendo sometidos a alguna evaluación. Por ejemplo, yo, qué tan mal profe fui, como todos reprobaron, ¿vale? 90% que reprobé, como mucho, ¿vale? Entonces ahí podría ser más interesante tener la información más detallada. Ok, entonces, antes de pasar a lo siguiente, ¿alguna duda con respecto a estas tablas de frecuencia? Estas diferencias con los datos rectangulares, para qué sirven, etcétera, etcétera. ¿Quedaron dudas? No hay dudas, profe. No, profe. Ya, súper. Entonces vamos con, estamos bien en la hora, sí. Vamos con la segunda parte que también son de la estadística descriptiva y las vamos a terminar la próxima clase. Pero vamos a hablar de estadísticos, que en este caso van a ser números, ¿vale?
Como el objetivo de estos descriptivos mismo, en el sentido de que también no son herramientas de la estadística descriptiva que nos Profe, permiten no le escuché, o entender. sea, menos no le escuché la primera parte, así que vamos a Le empezar. escucho como cortado por internet o algo así. Ah, vale, vale. No, no hay problema. Entonces, les comentaba que ahora vamos a ver los descriptores estadísticos, que básicamente son lo mismo que las tablas de frecuencia, porque son una herramienta de la estadística descriptiva. ¿Se escucha mejor ahora o se sigue cortando? ¿Está bien, profe? Sí, profe, ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Ya, perfecto. Entonces, básicamente, estos descriptores son herramientas de la estadística descriptiva que, al igual que las tablas de frecuencia, nos permiten entonces comenzar a entender la distribución de una variable en particular que estemos estudiando. Pero la gran diferencia puede ser que estos son números, ¿vale? Son algunos descriptores, como son el promedio, que son un número que nos van a entregar se me fue la palabra, pero una visión de cómo es la distribución de la variable. Es decir, cuando ustedes, si yo les digo que el promedio de los alumnos, de las notas de los alumnos de estadística del año pasado fue de un 2.5, ya tengo una idea de cómo es la distribución de esa variable, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Entonces nos permite describir cómo se comporta esa variable, ¿ok? En cambio, si yo la comparo con los alumnos de este año, que fue un 6, entonces ustedes rápidamente pueden comparar esa distribución de la variable. A eso se refiere, ¿ok? Entonces, estos estimadores estadísticos lo que hacen es encapsular distintos aspectos de la distribución de los datos estudiados. Cuando hablamos de distribución también, ustedes podrían pensar en los histogramas, ¿vale? Los histogramas básicamente nos permiten ver cómo se distribuyen los valores de las variables a través de sus frecuencias de presentación. Recuerden que en la escala X teníamos los valores posibles de la variable. En este caso, anteriormente eran las notas. Acá tenemos números del 1 al 17. Podrían ser, no sé, edades de personas, ¿vale? Que podrían tomar del 1 al 17, y acá serían el número de personas. Entonces yo podría ver cómo es la distribución de esta variable y podría rápidamente darme cuenta que la mayor parte de estas personas, aproximadamente casi 20 personas, tienen entre 8, bueno, no aplica mucho, pero tendrían 9 años, ¿vale? Entonces, podemos entender la distribución de una variable a través de la estadística descriptiva, ya sea con tablas de frecuencia o estos descriptores. Entonces, los primeros descriptores que vamos a ver son los de localización, a los cuales también se les denomina estadísticos de tendencia central, ¿ok? Y aquí vamos a ver 3 estadísticos que yo creo que lo han visto, que son el promedio o la media, la mediana y la moda. Han visto estos estadísticos, ¿no? Los han usado y todo. ¿Todos ellos? Yo sí. Y profe, Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora saben que estos son estadígrafos o descriptores de localización o de tendencia central, y que son parte de las herramientas de la estadística descriptiva, ¿ok? Vamos a verlo uno a uno. Todos estos tienen ventajas y desventajas. Entonces, el primero de ellos, del que vamos a hablar, es la moda. Y la moda básicamente es el valor de mayor frecuencia dentro del set de datos, es decir, el valor que más se repite. Por ejemplo, aquí podríamos tener a los números de postulantes a nuestro centro de inseminación artificial y vemos cómo es el puntaje, cómo se distribuye el puntaje, ¿vale? Que es nuestra variable en estudio. Entonces sabíamos que teníamos un puntaje entre 0 y 100 y podemos entonces ordenar los individuos que adquirieron esos distintos puntajes, y podemos empezar a ver que entonces el valor de 56 es el valor que más se repite, es decir, el valor que más obtuvieron los distintos puntos, el mayor número de postulantes. En este caso, aproximadamente 7 postulantes tuvieron un puntaje de 56. Entonces, si yo les digo que la moda es 56, rápidamente podemos hacernos una imagen visual de cómo es la distribución de la variable, ¿ok?
como que la mayor parte de los puntajes se concentran alrededor de esa moda. La mayor parte de esos postulantes tuvieron ese puntaje. La ventaja de la moda como descriptor estadístico es que es muy fácil de interpretar, ¿vale? O sea, básicamente el valor que más se repite, o sea, el mayor puntaje en este caso obtenido, no requiere de cálculos estadísticos mayores, o sea, no tienen que usar calculadora ni nada por el estilo, saben que es el valor que más se repite, y aplica tanto a datos cualitativos como cuantitativos, ¿ok? Por ejemplo, ustedes podrían estar estudiando el color de ojos y no podrían tener el promedio, por ejemplo, pero sí la moda. Podrían tener la frecuencia, el valor que más se repite podría ser color marrón, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, la moda, esas son sus ventajas. Fácil de interpretar, fácil de calcular y también sirve para variables cuantitativas y cualitativas. Sin embargo, no siempre es bueno y va a depender de la variable que estemos estudiando. Entonces, hay ocasiones en que pueden presentarse variables con dos modas, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, los mismos otros postulantes, por ejemplo, de años anteriores, para nuestra clínica de inseminación, en este caso hubieron dos grupos de 7 personas que obtuvieron 52 y 56 puntos. Entonces ya no tengo una sola moda, tengo dos. Hablamos de distribuciones bimodales, ¿ok? Entonces ya no es tan útil como único descriptor. Esa es una de sus desventajas. Cuando hay más de una moda, no es muy fácil, no nos ayuda mucho a interpretar cómo la distribución de la variable. Y no necesariamente es una representación del valor central, ¿vale? Que en este caso lo que estamos buscando es tendencia central. Entonces, eventualmente podría ocurrir que también, si pensamos en nuestro ejemplo de los postulantes en nuestro centro de inseminación artificial, podría ocurrir que muchos postulantes tuvieron un valor de 0, ¿vale? En este caso 11 postulantes. Sin embargo, los restantes postulantes tuvieron valores que igual son satisfactorios, por así decirlo. Pero claro, si yo les digo que la moda es de 0, ustedes erróneamente podrían pensar que todos los postulantes están muy mal, entonces no vamos a seleccionar a ninguno. Pero bueno, podría ser un caso excepcional. Entonces, por eso, la moda no siempre es el mejor descriptor de una distribución. ¿Está clara la moda? Antes de pasar al siguiente. Sí, profe. Ok, si alguien no entendió algo, me lo dice, ¿eh? Entonces, el otro estadístico o descriptor de tendencia central o de localización es la mediana. Y como el nombre lo dice, la mediana es el valor medio dentro de la distribución. Recuerden que cuando hablamos de valor medio dentro de una distribución, los valores de la variable deberían estar ordenados, ¿vale? Entonces serían los valores que quedan justo al medio de una variable ordenada. En este caso, si pensamos que tenemos 100 postulantes, por ejemplo, es un número par, entonces van a haber dos valores al centro. En esos casos, lo que se hace es dividir, o sea, sumar y dividir ambos valores centrales y voy a obtener la mediana. En este caso es fácil porque sería 55, el mismo valor. En el caso de variables que son impares, vamos a tener un valor central y ese valor central va a ser la mediana. Entonces, Profe, la mediana, ¿sí? ¿me puede explicar de nuevo cuándo son par? Porfa, que no alcancé a Sí, no hay entender. problema. Cuando tenemos un número par de observaciones, por ejemplo, si tuviéramos 100 postulantes a nuestro centro de inseminación artificial, no vamos a tener un número central, ¿vale? Van a haber dos, porque es un número par. Es decir, en este caso, por ejemplo, hacia acá abajo van a haber 48 observaciones y hacia acá arriba van a ser 48 observaciones. ¿Ok? Entonces, estos dos números son los centrales. Para obtener solo un valor, yo los promedio. Entonces sería la suma de los dos partido por 2, me da 55. ¿Vale? Pero eventualmente podrían ser otros números. Pero lo importante es que sepan cuando es un número par, que los valores centrales son los que se promedian para obtener la mediana, que siempre va a ser un valor.
Si fuera una variable impar, vamos a tener un solo número central y ese va a ser la mediana. ¿Ok? Entonces, la operación matemática que tienen que hacer acá tampoco es tan compleja si es que es par. Es simplemente tomar los dos números centrales y promediarlos. Y ahí van a tener la mediana. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Vale. Entonces, al igual que la moda, también es fácil de interpretar porque básicamente lo que se está diciendo que es el valor que separa a la distribución en dos partes iguales. ¿Ok? El valor que está al centro de la distribución. Y también aplica datos cualitativos de escala ordinal y cuantitativos. Y tampoco requiere grandes cálculos. Por eso también es sencillo. ¿Qué pasa con la mediana? ¿Cuáles serán las desventajas? Al igual que la moda, se ignora mucha información. ¿Por qué? Porque no se están considerando todos los valores de la variable. Se consideran solo los centrales. Entonces, eventualmente, ustedes podrían estar en una distribución como esta. ¿Ok? O sea, imagínense, por ejemplo, también estos postulantes a dar gametos para esta clínica de inseminación artificial. Pero en este caso tenemos que casi 50 de estos donantes tienen un 0 en el test de calidad y luego tenemos otros que ya sobrepasan, o sea, que son valores mejores. Pero tenemos 50 de ellos que son muy malos, ¿vale? Casi 50 que son muy malos. Y si yo les digo que la mediana de los postulantes de 55, ustedes podrían tener una falsa percepción de que la mayor parte anda bien. Y no, podríamos darnos cuenta que en realidad se ignoró que casi la mitad son muy malos donantes. ¿Ok? Entonces, por eso podría ser no tan informativa si es que no se consideran todos los valores de la distribución. ¿Ok? O sea, no es necesariamente entonces tampoco representativa del valor central. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Se entendió la mediana? Sí, profe. Ok. Y finalmente este es el que ustedes conocen, seguro, que es la media o el promedio. Ojo ahí con confundir la mediana con la media. ¿Vale? La media entonces es lo mismo que el promedio, que usualmente lo que más se usa es la media aritmética, y que es esta que les presento acá, y que en este caso las ventajas que tiene es que es uno de los descriptores estadísticos más utilizados. ¿Okay? Casi, bueno, todo el mundo lo conoce. Otra de las ventajas es que sí que usa todos los datos de la variable para el cálculo, ¿vale? Es muy útil para comparar conjuntos de datos. Yo podría comparar el promedio de los alumnos del año pasado con el promedio de este año. Estoy tomando a todos los valores de la variable. Y hay un valor único con rigor matemático, y esto básicamente obedece a que existe una fórmula para calcularlo, que está dada por la sumatoria de todos los datos dentro de la variable, dividida por el total de datos, ¿vale? Entonces esa es la media o el promedio. Usualmente se representa acá. Esto de las fórmulas también va cambiando mucho entre un texto y otro, ¿ok? Pero es como para que se entienda a qué hace referencia esta fórmula. Pero, ¿qué pasa con el promedio o la media? ¿Será la mejor forma de representar los datos? Y ahí les dejo una frase. Si hay dos panes, usted se come uno y yo ninguno, el consumo promedio sería de un pan por persona. ¿Qué piensan? ¿Cuál será la respuesta? ¿Es la media la mejor forma de representar los datos? Nada, para nada. No, no. Vale, no. ¿Por qué? ¿Alguien podría decir por qué? Porque engloba al fin y al cabo los datos, pues no es como preciso. Al fin y al cabo las dos personas están comiendo, solo está comiendo uno. Pero Claro. aún así se engloba uno por persona. En cierto modo, como que podría prestar una falsa representación, ¿vale? De lo que estemos viendo. Es como lo ideal, repartido lo idealmente por persona. Claro, sí, sería como lo ideal, pero no siempre ocurre. Y eso se da con la moda porque muchas veces existen lo que se llaman outliers, ¿vale? Que son valores extremos. Los outliers son valores extremos dentro de una distribución que desvían el promedio. En este caso, si es un valor extremo muy alto, el promedio
va a ser muy alto también. Entonces va a ser pensar algo que quizás no es, ¿vale? En el caso anterior de esa frase era muy claro, o sea, una persona no come nada y otro sí. Es muy significativo lo que sucede. Si yo estoy diciendo que hay un consumo de un par por persona, pero hay una que no come, entonces es muy irreal, ¿vale? ¿Alguien me podría dar otro ejemplo donde el promedio no funciona, no es tan real como de nuestra realidad en Chile? ¿Alguien se lo ocurre? El registro social de hogares. Ya, podría ser, pero ¿por qué? Yo no sé mucho, pero si me dices por qué, en ese caso. Porque está mal distribuido los porcentajes, se supone que ahí salen como los porcentajes nivel socioeconómico Ujú. y no se representa bien en la realidad. Vale, vale. Sí, perfecto. Y eso tiene también relación con quizás el ejemplo que yo iba a dar, pero está súper alineado con aquello. Por ejemplo, del PIB nacional, ¿vale? El Producto Interno Bruto de Chile, o el sueldo promedio en Chile. ¿Han escuchado esos estadísticos de repente que dicen que el promedio de sueldo en Chile es de, no sé, casi $1.000 o algo así? Y sabemos que no es una realidad, o sea, la mayoría de las personas no tienen ese sueldo, ¿cierto? Y eso se da porque existen outliers, es decir, unas pocas familias que tienen una entrada de dinero muy, muy alta, y si eso se considera dentro del promedio nacional, claro, tiende a desviar ese promedio hacia arriba, ¿vale? Entonces no siempre esta media o el promedio va a ser la mejor forma de representar los datos, ¿ok? Y aquí podría venir la pregunta, pero ¿cuál es entonces el mejor descriptor? ¿Alguien me podría responder esa pregunta? De los tres que vimos, ¿cuál es el mejor descriptor? ¿O qué harían si están con, no sé, si tienen una distribución como esta que les presento acá y tienen este outlier? ¿Cómo podrían entonces estudiar esa variable con las herramientas que tenemos hasta ahora? ¿Alguien se le ocurre? ¿Habrá uno mejor que otro? O si no lo hay, ¿por qué no lo hay? ¿Alguien se le ocurre una respuesta? ¿Sí? ¿O no? Yo creo que no lo hay y que para eso es mejor hacer una tabla de frecuencia. Ya, perfecto. O sea, la respuesta es justamente no hay el mejor descriptor, ¿vale? No existe el que sea el mejor. Va a depender siempre de la variable que estemos estudiando. Y muchas veces lo ideal es utilizar varias herramientas de la estadística. O sea, ahora vimos la tabla de frecuencia, como mencionaban, puede ser una. Podemos hacer un resumen de la variable y ahí podríamos ver que existen estos valores outlier, por ejemplo, ¿vale? Como esto que estamos viendo acá. Podríamos hacer un histograma y podríamos tener la media, la moda y la mediana. En base a todos esos descriptores podríamos tener una idea de cómo es la distribución de la variable, ¿ok? Entonces, no hay un mejor descriptor, todo depende de la variable que estemos estudiando, ¿ok? Ese es como el mensaje. Dentro de... acá les quiero mencionar un par de cositas. Eventualmente ustedes podrían estar ante la situación en donde tengan una tabla de frecuencia de una variable, por ejemplo, cuantitativa con 1000 observaciones, ¿vale? Muy grande, y se les pida sacar el promedio. Entonces aquí viene, esto lo presento porque muchas veces se hace una confusión, y esto ya lo hablamos, con respecto a las tablas de frecuencia y los datos crudos, ¿ok? Recuerden siempre que cuando están frente a una tabla de frecuencia, los valores de X son los valores posibles de la variable y los N son las frecuencias, ¿vale? Las frecuencias de presentación de ese valor dentro de la distribución de la variable. Entonces, cuando quieran calcular el promedio, en donde ustedes tengan una tabla de frecuencia, lo que deben hacer es multiplicar cada uno de los valores de la variable por su frecuencia absoluta. Sumar esos valores, o sea, cada uno de los valores de la variable por su frecuencia absoluta más el valor de la variable por su frecuencia absoluta más y sucesivamente, partido por el total de observaciones y ahí van a tener el promedio, ¿ok? Ahí se los explico un poco más, como más formalmente,
Pero básicamente lo que ocurre acá es que muchas personas se confunden esto con datos crudos y lo que hacen es sumar todas las frecuencias absolutas y partirlas por el total de observaciones. Obviamente iban a tener un cálculo errado, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia? ¿O se las explico un poco más formal como está Sí, acá? profe, lo podría. Por- Sí, ¿Ah? profe, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Vale, ya, no hay problema. Entonces, lo que les quería decir es que aquí viene algo a destacar que se da justamente por esa confusión entre los datos rectangulares o datos crudos que veíamos anteriormente y las tablas de frecuencia, ¿vale? Recuerden que las tablas de frecuencia, los datos están agregados. Entonces, si eventualmente necesitan sacar una media de la variable que está presentada en una tabla de frecuencia, tienen que considerar que están frente a datos agregados. Entonces, en este caso, en las tablas de frecuencia, lo que tienen que hacer es multiplicar el valor de la variable por su frecuencia de presentación en el set de datos, es decir, en la variable. Recuerden que, por ejemplo, si estábamos quizás con el ejemplo de los números de hijos, queda más claro. Si yo les digo que me digan, si yo les digo, esta es la tabla de frecuencia del número de hijos por familia, ¿cuál es el promedio de número de hijos por familia? ¿Qué harían para sacar el promedio de número de hijos por familia, si tienen esto? Sumar todos los que Multiplicar, son. ¿Perdón? ¿Alguien dijo sumar? multiplicar 1 por 32, después sumar 2 por 22 y después sumar 3 por 15 y dividirlo por el total. Ya, perfecto, sí. Esa es la respuesta, ¿vale? Pero lo que usualmente puede pasar es que algunas personas se confundan y sumen 1 más 2 más 3 dividido por 3, ¿vale? Pero no. Recuerden que la variable que existe detrás de esta tabla de frecuencia es una variable que consta de 69 filas, ¿vale? 69 observaciones. Entonces, para sacar el promedio, ustedes tendrían que multiplicar 1 por 32 más 2 por 22, tal como dijo Yanis, si no me equivoco, y 3 por 15, Sí, 45. profe. Sí, Yanis, exacto. Y ahí dividirlo por 69, ¿vale? Eso sería lo mismo que si estuvieran con la tabla de datos rectangulares o datos crudos de esa tabla de frecuencia. Recuerden que podríamos tener este ejemplo, 69 filas entonces. Si tuviéramos la presentación de la variable de esta forma, ahí sí lo que haríamos sería sumar el total de hijos y dividirlo por 69, ¿vale? Entonces por eso está esa confusión en la tabla de frecuencia con esta tabla de datos crudos, ¿vale? Para que sepan distinguirla y eventualmente enfrentar un problema como por ejemplo sacar el promedio del número de hijos y ver esta diferencia entre tabla de datos crudos y datos agregados en una tabla de frecuencia. ¿Se entiende ahora la diferencia? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, súper. Entonces, básicamente lo que les presentaba en esa diapositiva es lo mismo, pero aquí estaba como más complejo porque está explicado en fórmula. Pero básicamente lo que se les dice es que tienen que multiplicar el valor de la variable por su frecuencia, entonces. ¿Ok? Y dividirlo por el total de observaciones que está representado como un n mayúsculo en una tabla de frecuencia. Otra, y esto también es para nombrarlo, quizá no se use mucho, pero es bueno que lo tengan en consideración, aunque yo sé que ya lo conocen, es la media ponderada, media aritmética ponderada, ¿vale? Es una variación de la media o del promedio, en donde cada uno de los valores tiene un peso particular y eso es considerado dentro del cálculo. ¿A alguien se le ocurre una media ponderada usualmente usada? Yo estoy seguro que por ustedes en algún momento. Con solo la definición que di, ¿a alguien se le ocurre o no? Profe, ¿podría repetir la definición? Vale. La media ponderada es una variación de la media, pero se llama ponderada porque cada uno de los valores de la variable va a tener un peso diferente. ¿Vale? ¿A alguien se le ocurre? ¿O todavía está muy confuso la definición? Rígido, profe, ¿puede dar un ejemplo? Ya, miren, con el ejemplo lo van a entender perfecto.
Cuando ustedes tienen un ramo, una asignatura, por ejemplo, las solemnes valen 25%. Tienen 2 solemnes, una vale 25, la otra 25. Luego van a tener un trabajo final que va a valer 40%, ¿cierto? Y ahí tendrían el 50, el 90% del curso y un 10% de participación. Entonces, si ustedes quieren sacar el promedio del curso, tienen que darle un peso a cada una de esas notas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, El peso es el porcentaje que equivale de la nota. O sea, cada ramo, quizás se lo muestro con un ejemplo escrito. A ver. sí, profe, por fin. A ver, ¿cómo era lo de la... Había una pizarra, me acuerdo, en algún lugar. Más. ¿Le suena que había una pizarra, no? Sí, profe, sí hay, pero no sé en qué lado. A ver. Acá está. Ahora bien la pizarra. ¿Sí? Sí, Sí, se ve. profe, se ve. Ya. Entonces, por ejemplo, bioestadística. Ya. Tenemos el ramo de bioestadística, que tenemos la solemne 1, la solemne 2, en donde cada una vale el 25% del promedio del curso, ¿cierto? Estos son ejemplos hipotéticos porque yo no me acuerdo cómo está dividido el curso. Podríamos tener un trabajo final, que vale el 30% del curso. Y podríamos tener participación en clases que vale un 20%. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo, esto sería el 100%. Cuando ustedes necesitan sacar su promedio del curso de bioestadística, necesitan sacar un promedio, una media aritmética ponderada, que es la variable que estamos viendo, ¿vale? Para eso, cada una de las notas que ustedes obtengan en estas calificaciones, les tienen que dar un peso del total. Entonces, por ejemplo, en la solemne 1, alguien se sacó un 4, en la solemne 2 un 6, en el trabajo final alguien se sacó un 7 y en participación un 7. ¿Cierto? Estas son las notas. Para sacar el promedio ponderado, entonces, ustedes tienen que darle el peso a cada una de estas notas. Esta vale el 25% del curso, 25, 30, 20. Entonces, como esta vale el 25% del curso, tengo que multiplicarla por su peso. En este caso es proporción, ¿vale? Recuerden que las proporciones van de 0 a 1. Entonces, por 0,25, por 0,25, por 0,30 y por 0,20. Uy. Si ustedes multiplican las notas por esas y luego las suman, les va a dar total. ¿Se entiende ahora o no? Es decir, cada una de los componentes de la variable va a tener un peso distinto y ese peso es considerado dentro del cálculo del promedio. ¿Sí? ¿Se acordaron ahora de las notas o no? Cuando calculan sus notas. Sí, profe. Yo sí. Ya. No escuché un sí rotundo, ¿eh? ¿Quedaron dudas? Sí, profe, está claro. Básicamente, sacar un promedio ponderado, cada uno de los valores de la variable va a tener un peso distinto. Y recuerden entonces los promedios que sacan al final de sus ramos, donde cada una de sus notas tiene distinto peso. ¿Ok? Claro, después de que se multiplica, se suman los valores. Me preguntan en el chat. Perfecto. Bueno, aquí tienen la definición un poco más formal, ¿ok? Y con fórmula y todo.
como una recapitulación de lo que acabamos de ver de descriptores, como un poco más visual. Entonces, recuerden que teníamos estas tablas de... bueno, vimos, primero, así recapitulando, vimos herramientas de la estadística descriptiva. Vimos tablas de frecuencia y vimos histogramas y algunos descriptores de localización. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podríamos tener una tabla de frecuencia para la variable notas. En este caso, recuerden que estamos aquí nos podemos fácilmente dar cuenta que estamos frente a una tabla de frecuencia, es decir, a unos datos agregados, ¿vale? Tenemos que las notas de 20 alumnos están entre 1 y 6, y aquí tenemos los eventos o la frecuencia absoluta de presentación de las notas. 2 alumnos tuvieron un 1, 8 un 2, 5 se sacaron un 3, 3 se sacaron 4 y así sucesivamente. ¿Okay? Esta frecuencia de presentación o los eventos lo podemos entonces graficar a través de un histograma, en donde el eje X voy a poner el rango de nota, en este caso del 1 al 6, y en el eje Y voy a poner los eventos, que en este caso van a ser número de alumnos. ¿Ok? Entonces yo puedo empezar a calcular, entonces esta es la distribución de la variable notas de mis 20 alumnos. Sería esta la distribución, cómo se ve. Y yo puedo empezar a calcular estos descriptores. Por ejemplo, el promedio de mis 20 alumnos fue de 2.8, y yo puedo ver dónde cae el promedio. ¿Vale? Pues cae por ahí más o menos el promedio de mi distribución. Yo puedo calcular mi mediana, es decir, el valor central de mi distribución, y puedo ver que cayó por ahí. Y lo mismo mi moda, ¿vale? Que es el valor que más se repite y está acá. Entonces, como pueden ver, estos descriptores estadísticos, estos valores que nos entregan, nos permiten más o menos tener una idea visual de cómo es la distribución de nuestra variable. Pero todas estas herramientas en conjunto nos permiten entender la distribución de la variable, que en este caso las notas que sacaron los alumnos. Podemos ver rápidamente con esta imagen, este histograma, que la mayor parte tuvieron un 2, por ejemplo. Pero eso también se puede representar a través del promedio. Un 2,8 fue el promedio, ¿vale? La mediana un 2,5 es como el centro de la distribución, y la moda es un 2. ¿Ok? Y la tabla de frecuencia también nos da más información. Entonces, básicamente, ustedes lo que ven aquí en la pantalla es todas estas herramientas de la estadística descriptiva trabajando en conjunto para tener una idea de cómo es esta variable, ¿vale? Esta variable que serían las notas de los 20 alumnos. ¿Se entiende entonces ahora cómo se estructura todo esto que estamos viendo? ¿Cómo es la utilidad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos, sí, 47. Bueno, la clase terminaba con esta pregunta, pero como ya creo que la adelantamos, ¿no? ¿Cuál es el mejor descriptor para representar una variable? Creo que lo discutimos antes, pero básicamente la respuesta entonces, ¿cuál es? A ver si estaban atentas y atentos. Que no hay ni un... Todas las anteriores. Vale, perfecto. O sea, no hay ninguno que sea el mejor. Va a depender de la variable que estemos estudiando. Múltiples veces podemos usar distintas herramientas, una tabla de frecuencia, un histograma, la moda, etc. No sé, de repente vamos a estar frente a una variable cualitativa como el color de ojos, donde no podemos calcular el promedio o la media. Entonces ahí podemos hacer uso de la moda. Entonces siempre va a depender, ¿vale? Y lo ideal es siempre usar distintas herramientas. Entonces, lo que sigue son más descriptores, pero de dispersión, ¿vale? Porque recién vimos estos de localización, la moda, la mediana y el promedio, pero luego vamos a ver descriptores que nos permiten ver cómo está esta distribución hacia los lados. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo que vamos a hacer ahora es una actividad grupal, como les dije anteriormente, que ya va a ser una de nuestras primeras notas del curso, y es súper sencilla la actividad. Mientras voy compartiendo la pantalla, voy a activar la actividad que va a estar en aula virtual bajo actividades de aprendizaje. Pero mientras voy activando eso, porque de momento no la ven todavía, ¿no? La voy a activar ahora. Si me pueden ir poniendo en el chat los nombres de los integrantes de los distintos grupos. Esto va a ser una vez, después yo ya lo voy a dejar registrado y va a ser más fácil. ¿Y eso para qué?
vamos a hacer estos grupos privados, donde yo los voy a poner en función de los distintos grupos que se conformen, y van a discutir la actividad para tratar de, para resolver las preguntas que se le hacen. Las preguntas van a ser 4 preguntas, hay 3 de respuesta corta y una de selección múltiple, pero la idea es que las contesten entre todos, ¿vale? Los integrantes del grupo, que discutan bien cuál es la respuesta, pero en este caso va a ser en función de un artículo científico, ¿vale? También es sencillo y está en castellano, pero básicamente la actividad lo que busca es que ustedes reconozcan variables, ¿vale? Reconozcan variables y puedan ver dentro de un artículo científico donde se describen estos componentes del estudio que hemos visto. Lo que es una observación, los tipos de variables, el n utilizado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, mientras activo la actividad, estoy buscando la actividad acá. Denme un segundo. Me pueden ir poniendo mientras en el chat, por favor, los nombres de los integrantes de los grupos, ¿ok? Si es que hubiese gente que no tenga grupo, yo puedo también hacerlo al azar. No sé si prefieren al azar o prefieren ustedes tener su grupo. Nosotros, profe. ¿Sí? Vale, entonces si me pueden ir dando los nombres por el chat para yo después ir configurando las salas privadas. Y les voy a abrir la actividad enseguida. Ok, y ahí me están dando los grupos, muchas gracias. A partir de ahora pueden ver la actividad en la sección de actividades de aprendizaje, ¿ok? Pero se las voy a presentar enseguida, mientras pueden ir revisando. No contesten todavía, recuerden que la idea es que contesten en grupo. En los grupos, solo uno de ustedes conteste, ¿vale? Como yo voy a tener registrado el nombre de los integrantes de cada grupo, voy a saber quién contestó y la nota va a aplicar para los integrantes de los grupos. Eso en principio. Ahora voy a hacer las salas privadas, pero antes de llevarlo a las salas privadas, les voy a presentar la actividad rápidamente, por si hay dudas así generales. Y después ya la idea es que discutan entre ustedes, pero yo puedo ir sala por sala aclarando dudas, ¿vale? Y la intención de la actividad justamente es esa, que ustedes puedan discutir y aclarar dudas. Los que no tengan grupo, yo los voy a integrar a grupos que tengan pocos integrantes si es que no se pueden coordinar entre ustedes, ¿vale? Ahora, antes de mandarlos a la sala. Pero les voy a decir antes de hacerlo, así que no se preocupen. Pero ahora mientras creo las salas privadas, vamos a ver eso de quién tiene y quién no tiene grupo. Denme un segundo y... Ok. Vamos a hacer los grupos, entonces. Dijimos que eran... ok, voy a ir viendo ahora el chat y agregándolos, y ahí me van confirmando porque sé que agregaron después integrante a posteriori, pero voy a empezar acá. Entonces, tengo el grupo 1, tengo a Kevin, a Catalina y a Cristian. ¿Agregaron a alguien más? No somos nosotros nomás de momento, profe. Ya, de momento ustedes, ok. El grupo 2
Tengo a Danixa, Andrea y Camila Rojas. ¿Agregaron algo a alguien más? No, profe, nadie más. ¿De momento? No. Ya. No. El grupo 3, tengo a Sebastián. Sebastián. Tengo a Santiago. Fernanda. Cristian Valenzuela y Mailén Fortini. Cristian Valenzuela, que no lo veo. Y Mailén. Bueno, quizás se cayó y se conecta de nuevo. Vale. Ese era el grupo 3. Grupo 4. Tengo a Jonathan. Tengo a Joshua. Tengo a Brian. ¿Y alguien más? ¿Y eso no? ¿Eso nomás de momento? Ok. Así es. El grupo 5 tendría a Nicole Castro. Nicole Castro, a Gustavo, a Nicole Leiva y a Krishna. Profesor, ¿Sí? nosotros vamos a agregar a Cairon Pérez. Gustavo, ¿ustedes qué grupo eran? No les dije. El que acaba de mencionar. El 4. A ver. Sí. No, a ver, espérate, no. Gustavo. Ah, Ese, el 5. 5. Gustavo, Krishna. Ya, ¿a quién dijiste, perdona? A Cairon Pérez. Vale, perfecto. Gracias. El 6. Tenemos a Saadi y a Yanis. ¿Alguien más? Saadani y Yanis, ¿no? ¿Solo ustedes dos? El Isaac. Sí, profe, ok. y el Isaac. Isaac. Isaac Martínez. Ya, Isaac. Me quedan Profe 4. nos saltó a nosotros. Le escribí en el chat, pero no lo Ah, leí. ¿sí? ¿Nicolás? Sí, lo había puesto como grupo 3. Estamos arriba, pero soy yo, Miguel Durán. A ver, dame un segundo. Arriba el Santiago escribí. En Lo el envié chat por- me estás nombrando, ¿cierto? Sí. Ah, vale. Dame un segundo. Los agrego ahora. Entonces. Se me perdió. ¿Dónde está? A las 4:51 lo envié, arriba de Santiago. Lo voy a Vale, reenviar. 4:53. Acá está. ¿Santiago Sepúlveda, Fernando? No. ¿Sí? Ahí lo envié de nuevo. Ah, vale, gracias. Mejor. Millaray Durán. Ya, perfecto. Álvaro. Jiménez. Alexandra Vargas. Y Nicolás. Ya, ahí los tengo todos asignados. No hay nadie sin grupo, entonces. Tenemos 7 grupos, ¿ok? Ya, antes de pasarlos entonces a las salas privadas, ¿pudieron ver la actividad? O sea, ¿la pueden ver en la sala, en el aula virtual? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces les comento. Perdón, estoy así, pero tengo 1000 pantallitas. Profe, entonces solo uno del grupo abre la actividad, ¿verdad? Solo uno, o sea, lo pueden abrir todos, pero que conteste uno solo, ¿ok? Yo voy a considerar el que contestó. Creo que eso lo tengo que poder, luego tengo que ver cómo organizarlo mejor, ¿vale? Como darle el grupo entero, pero ahora pueden abrirlo todos como para estar viendo e ir discutiendo. Pero lo ideal es que conteste solo uno, ¿ok? Así yo tomo el que... me voy a dar cuenta porque fue el que contestó todo, ¿ok? ¿Me pueden confirmar si están viendo mi aula virtual? ¿O están viendo otra Sí, cosa? vemos Se la... ve. Sí, Sí, profe. Marcel. Ya, dice actividad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces,
Ya, como les comentaba, esta es la actividad grupal 1 y básicamente busca reconocer conceptos. Entonces, acá yo les presento un artículo. Si ustedes pinchan el link, pueden acceder al artículo. ¿Lo intentaron ya? Sí, sí, yo ya ¿Sí? lo abrí. Y les abre, ya, perfecto. Bueno, ese es un artículo bastante sencillo. Es como un artículo de opinión respecto a la legalización de cannabis en Uruguay. ¿Ok? Más que leerlo entero, o sea, lo ideal es que lo lean entero, pero igual tampoco tenemos tanto tiempo, se tienen que centrar quizás en la metodología, ¿ok? Son las 5. Para poder responder a las preguntas, pero las preguntas son bastante sencillas y hace referencia a, entonces, ver, dame un segundo. No, ahí me fui al artículo. Ustedes siguen viendo el aula virtual, ¿cierto? ¿O bien ven el artículo? El artículo. El Estamos viendo, artículo. profe. ¿Y ahora el aula virtual? No. Sí, profe, se ve el aula. El aula. Y aquí están viendo las preguntas, ¿cierto? Ahora, abrí las preguntas. ¿Se ven? Sí, Sí, se ve. profe. Ya, las preguntas van a ir variando en función del grupo, o sea, o la persona que lo abra. Pero básicamente existen, como les decía, 4 preguntas. ¿Ok? Existen 3 preguntas que son de respuesta corta. Por ejemplo, esta dice identificar las unidades de observación y el número total de esas unidades. Entonces aquí serían dos números básicamente. O sea, no, primero, unidades de observación. ¿Qué son las unidades de observación? Perros, comunas, etcétera, ¿vale? Y eso lo van a encontrar al leer la metodología. Y el número total de esas unidades de observación, ¿vale? Entonces, básicamente el estudio este consta de encuestas de percepción. Entonces, tienen que dar una respuesta muy corta acá. Por ejemplo, estoy inventando, las unidades de observación son 25 comunas. Ya está. Las comunas son las unidades de observación y el número son 25. ¿Ok? Recuerden que las unidades de observación son las unidades donde se obtienen los datos para confeccionar una determinada variable. Luego hay, por ejemplo, ¿cuántas variables fueron registradas? También en la metodología les dice, registramos tantas variables, ¿vale? También es un número muy corto, no tienen que escribir tan grande. Después dice, en base a la figura 2, es decir, tienen que ir a la figura 2 del artículo, ¿cuál es el total de encuestados? Es decir, la frecuencia absoluta, que manifiesta una postura buena sobre la legalización de ese sativa. ¿Ok? Es decir, del total de encuestados hay un porcentaje, o sea, no un porcentaje, un total que dice que tiene una posición buena y ustedes viendo esa figura 2 podrían decirme cuál es esa frecuencia absoluta. ¿Ok? Y la última son 6 variables en donde básicamente tienen que ustedes identificar el tipo de variable y la escala a la que corresponde. Hay 2 variables que en medio me las inventé, que no las van a encontrar en el artículo. De hecho, todas las variables tienen relación al artículo, ¿vale? Pero al leer las variables, yo les estoy dando también la escala de medición, no la escala, perdón, las categorías que podría tomar. Y en base a eso, ustedes deberían entonces inferir a qué tipo de variables hace referencia la pregunta. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Recuerden que ahora yo los voy a entonces llevar a los grupos individuales, pero la idea es que discutan entre ustedes, pero yo también me llamen, ¿vale? Yo no les voy a dar la respuesta correcta, pero sí voy a tratar de solucionar las dudas y aclarar el concepto. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta antes de llevarlo a los grupos? ¿No? ¿Así pregunta general? Disculpe, ¿cuánto tiempo íbamos a tener para poder realizar esto? Ya, el resto de clases, hasta las 5:30, es corto, pero el cuestionario va a estar abierto hasta las 24 horas, hasta mañana a las 3. Pero la idea es que lo contesten ahora, ¿vale? Básicamente no debería llevarles mucho tiempo, pero ahora van a contar también con mi apoyo. Pero si no logran terminar, todavía tienen para cerrarlo hasta mañana, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ninguna. No, profe, muchas gracias igual. Los llevo entonces al cuarto y me llaman si necesitan aclarar cosas. Ya, profe, bacán. Vale. Ahí se supone que deberían poder unirse, ¿ok?